Sigue la alerta de nivel 2 en las principales ciudades de Asturias por contaminación. Nubieu nun asocedía desde 2018. La boina en riba de la capital inclusive torgó ver con nitidez la torre de la catedral o el Cristo del Naranco. A lo largo del día siguieron los baldeos nescais. El gobierno de Asturias amenorgó estos días el precio del transporte público. El paro subió en Asturias en xineru en más d'un 3%. 1.800 personas apuntáronse a les llistes de desempleo. Detrás d'estes cifres está la fin de los contratos de Nadal. Agora mesmo hay 59.000 personas en el paro. El 95% de los nuevos parados estaban trabajando en el sector servicios. Si casi, haciendo comparanza con va un año, el paro bajó un 8% y el número de cotizantes y el más alto desde 2010. Primer cambio de alcalde por moción nun concello dende la constitución de les nueves corporaciones el verano pasado. Foi en Proaza, onde el concellal del PP, Fernando Figaredo, fíxose con la alcaldía gracias al sofitu de Izquierda Xunida que hasta agora sofitaba el PSOE. La coalición de izquierdas pidiera que los socialistas camudaren a la socabeza de Cartelu para cal tener el so respaldo. El líder de Podemos en Llanes, Diego Ruiz de la Peña, y el nuevo coordinador autonómico de la formación, y era el candidato favorito de la dirección estatal, y impúnxose a Olga Blanco. En las votaciones participaron unas 2.000 personas. De ellas, 1.060 sofitaron a Ruiz de la Peña, 879 a Blanco. En las 8 autonomías en las que se votaba, ganaron los candidatos oficialistas. La Fiscalía rebasó 2 años el sopedimiento de cárcel para los 3 monitores acusados por la muerte de una menor en el río Cares el verano pasado. Caltién la pena de 4 años para el dueño de la empresa de Aventura. Asegura que los guías actuaron de manera imprudente, pero por encargo del empresario que ni los dio medios ni instrucciones para el descenso. El gobierno de Asturias va a valorar investigar la supuesta desaparición de cuadros de la antigua Caixa de Aforros de Asturias. Denunciólo el sindicato CSI ante la Fiscalía. Acusen al su expresidente Manuel Menéndez y al directivo Felipe Fernández de un presunto delito de administración desleal. La central asegura que en el marco de las fusiones desaparecieron cuadros por un gran valor.